104.3 Radio Zareta, frecuencia digital al aire, en vivo, señores, en esta programación de TikTok, YouTube, damas y caballeros. Te invitamos a que pongas atención en esta maravillosa programación que vamos a estar identificando, señores, la secta. Vamos a hablar del tema de las sectas y alguna persona que nos escucha en esta tarde quiere defender su verdad, quiere manifestar que su organización no es una secta, tiene la libertad para subir y dar testimonio de su verdad. Quédate con nosotros en esta maravillosa tarde. Vamos a estar dando la información tocante al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Vamos a iniciar, damas y caballeros, dando lectura a una parte de las Santas Escrituras. Ponte cómodo, prepárate, aquellos que vayan a escuchar el diferido de la programación de Radio Zareta. Les mando un cordial, un abrazo, un saludo a la familia Serna. Un abrazo, un saludo a la familia de Zuli Serna, señores, que siempre está atenta a la programación de Radio Zareta. También le mando un cordial saludo a nuestra hermana Blanca Nieves, señores. Un cordial saludo también a nuestra hermana que siempre está atenta a la programación de Radio Zareta. Vamos a iniciar, señores, hablando del tema de las sectas, considerando, sobre todo, vamos a considerar las Santas Escrituras. Vamos a considerar la Santa Biblia para poder tomar un fundamento de las Escrituras. Vamos a bajarle un poco a nuestra música de fondo. Hay una carta del apóstol Pablo en el siglo I, el varón de Dios, un apóstol escogido por el mismo Cristo, llamado Pablo, apóstoles auténticos, maestros, que fueron llamados para dar testimonio de la verdad, de un diseño, de una característica de cómo la iglesia de Jesucristo iba a estar fundamentada, iba a estar instruida. En el libro de Timoteo, en la primera carta al ministro Timoteo, nos habla la Escritura en el capítulo número 1, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Damas y caballeros, estoy leyendo una carta de un auténtico, verdadero apóstol de Jesucristo. Tu servidor, como ministro, pastor, evangelista, nuestra plática siempre tiene que tener un fundamento bíblico. Tenemos que fundamentar nuestra enseñanza no en líderes nuevos. Tenemos que fundamentar nuestra plática de apóstoles
auténticos, escogidos por el mismo Cristo, de los cuales son 12 apóstoles, que en el siglo primero Jesús escogió, no contando a Judas, que traicionó a Cristo. En Corintios, Pablo decía, y al último, como un abortivo, al último apóstol llamado por Cristo fue Pablo, el verdadero ministro, el ministro que hoy existe sobre la faz de la tierra, que no lleva una jerarquía, que no lleva un grado de señor, de amo, de rey. El verdadero ministro que solamente está enseñando la doctrina cristiana, que no lucra, que no cobra diezmos, que no cobra ofrendas, que no lucra, que no toma el evangelio, la noticia, la información del evangelio de Cristo como una ganancia, como un beneficio personal. El verdadero ministro de Jesucristo hoy, lo que él enseña, lo que él habla, tiene un fundamento bíblico. Su enseñanza, su predica de toda la vida, 30 años, 50 años, 80 años, todo el tiempo, su fundamento está en los apóstoles del primer siglo. ¿Por qué? Porque fueron los hombres escogidos por el mismo Cristo para enseñar la doctrina, el diseño, donde el creyente por todos los siglos iba a estar fundamentado. 12 apóstoles, señores. Sí, podrás decir que han existido 50, 300 apóstoles autonombrados, Señor. Hoy en día, de hecho, aquí he puesto dos imágenes. Una del Papa León y otra de un criminal hoy en la cárcel, Nazón Joaquín García, que también se presentó como apóstol, autonombrado, señores. Pero Cristo escogió 12. Y fueron 12 por la simple razón de que la doctrina iba a tener un principio y un fin. La doctrina de Jesucristo está de un carácter completo, señores. Tiene un principio, tiene un fin. Así como usted lo escucha. La doctrina cristiana, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene un principio y tiene un fin. Tiene una estructura, tiene un diseño, señores. La doctrina de Jesucristo. Algo similar, damas y caballeros. Algo similar como cuando se construye un edificio. El arquitecto tiene unos planos, tiene un diseño. ¿Cuántos pisos va a tener? ¿Cuántos baños? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas oficinas? Todo ya está detallado. Algo similar, así es el evangelio, la doctrina de Jesucristo. El diseño está completamente terminado. La doctrina de Jesucristo está totalmente ya descifrada, diseñada. Ya tiene un diseño. Los cuales 12 apóstoles del primer siglo lo manifestaron al mundo. Han pasado los siglos, han pasado los años
Y hoy en este siglo XXI, todavía tenemos el diseño, señores. Todavía hoy tenemos el mismo diseño, la misma estructura. Tenemos la misma enseñanza del siglo I. Por ello leíamos lo que nos habla la Santa Escritura. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 3 al 7, nos dice la Escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, señores, ni presten atención a fábulas y genealogías. Desde el primer siglo, señores, desde el tiempo que estaban los apóstoles auténticos sobre la faz de la tierra, el enemigo ha pretendido trastornar, ha pretendido inventar nuevas doctrinas diferentes. Estamos identificando, señores, la carta del apóstol Pablo al ministro Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, donde dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hoy es el problema en el siglo XXI. En el 2025, mi amigo, paséate un ratito por YouTube, por TikTok, los lives, todos con diferentes doctrinas, todos, señores. Por allá el católico hablando de un purgatorio, hablando de sus líderes, de sus fundadores, hablando de sus magisterios, de su catecismo. Y luego por allá otro hablando de su apóstol en la cárcel por atacar a menores. Y luego te vas a otro allá hablando, otro de otra diferente. Muchas diferentes doctrinas. Problemas, señores, desde el siglo I. Desde el siglo I el apóstol Pablo identificó este gravísimo problema. En primera de Timoteo lo encontramos, capítulo 1, versículo 3. Hablando el varón de Dios, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas, cuentos. Que allá subiendo al cerro se me apareció una mujer y me pidió que le hiciéramos un templo y que iba a ser la intercesora y que iba a ser la madre. Doctrinas nuevas, señores. ¿Cuándo María se puso de pie diciendo que ella iba a ser una intercesora? Nunca, señores. Por allá un hombre que soñó que iba a ser rey y que él tomaba el título de apóstol, terminó en la cárcel Nazón Joaquín García, porque Dios dio a conocer sus debilidades, sus pecados, las abominaciones de sus obras. Pero siempre, señores, por todos los siglos han surgido infinidad de doctrinas, nuevos evangelios, nuevas doctrinas desde el primer siglo, señores. Y estoy dando
la cita bíblica para mostrar, para tomar como fundamento verídico las Santas Escrituras y asimismo darte a conocer que no es una ideología personal, que no es un pensamiento propio y tampoco estoy hablando un lenguaje difícil de entender para gente inmadura, para gente que no tiene la capacidad de conocer doctrina de nuestro Dios. No, si usted medita, si usted identifica lo que estoy leyendo, señores, claro lo puede usted discernir. Clara está la palabra, que no se ocupa que venga un ángel del cielo, que no se ocupa inventar nuevos apóstoles para entender lo que dice Pablo claramente. Leo Primera de Timoteo 1:3, como te rogué. ¿Puedes entender lo que está diciendo el apóstol Pablo? Como te rogué. Como decirle a mi compañera, te ruego, mi amor. Te ruego, por favor, mi amor, que no permitas a los niños estar corriendo en la oficina. Te ruego, mi amor. Palabras entendibles, señores. Palabras para un razonamiento humano que no necesitas, mi amigo, inventar para entender la voluntad de Dios, inventar que vino un ángel del cielo, que un apóstol o un hombre oyó una voz y Dios lo constituyó el apóstol del siglo XXI. No hay necesidad, señores. Fíjate bien. Nos dice el sagrado libro del primer siglo. Por ello es importante tenerle mucho respeto a las Santas Escrituras, porque son escritos de hombres verdaderos santos. Ellos escribieron por medio de sus secretarios particulares, en otras palabras, por medio de escribas, por medio de hermanos creyentes en Cristo, escribieron estas cartas para la iglesia de Jesucristo. Cartas, señores, cartas que el maligno, el enemigo, ha tratado, Señor, de ocultarlas. Si hablamos un poco de inquisiciones, ¿cuántos desvividos? ¿Cuánta gente le quitaron la vida por querer tener un escrito sagrado, por querer tener una carta donde recuerde las palabras de los auténticos apóstoles? La Inquisición, autorizada por Roma desde el primer siglo, cuando desvivieron a los apóstoles tratando de callar, porque no crea que desvivieron a los apóstoles por otra cosa, sino para silenciarlos, para callarlos, porque Roma quería tener el control, el gobierno mundial. Y hoy, disfrazado, Roma católica, hoy disfrazada de iglesia, pretende seguir gobernando. Y vaya, Roma católica sí tiene millones y ha gobernado por siglos. Pero, ¿cuál ha sido su gobierno, Señor? ¿A dónde ha llevado
Roma Católica a la humanidad, a herejías, señores, a mentiras. Sí, señores, así como usted simplemente, mira, el día de antier, en esta semana, platicaba con una mujer preocupada. El sacerdote de mi parroquia me ha demandado la cantidad de 13,000 pesos. Una mujer de un estatus económico bajo, humilde. Aquella persona comentaba, son 13,000 pesos que nos están pidiendo para orar por nuestro difunto, por nuestro hermano que fue desvivido en un accidente. 13,000 pesos nos cobra la parroquia Romana Católica, el sacerdote, para hacer unas misas para purificación del alma de mi hermano. 13,000 pesos no los tengo. ¿Qué doctrina, señores? ¿Qué enseñanzas de Roma Católica? Que a base de que los familiares paguen cantidades para una persona de escasos recursos, 13,000 pesos, no es, señores, como decir, tráeme mi bolso y sácalos de ahí. Para una persona de escasos recursos, 13,000 pesos, 13,000 pesos mexicanos, es una situación difícil. Pero Roma Católica ha inventado que el alma va al purgatorio a base de unas misas gregorianas, a base de unas oraciones que hace el sacerdote. El alma del difunto es purificada, señores. Y vaya que son tan astutos los sacerdotes que su cobro por las misas gregorianas depende del estatus de la familia. Si va a una familia de alto nivel, de clase social alta, obviamente no le van a decir va a pagar 13,000 pesos. Le van a decir son 300,000 pesos, son 400,000 pesos moneda mexicana. Tremendo, señores, estas doctrinas que fueron surgiendo a través de los siglos de las sectas. Pero ellos se apropian diciendo, somos la iglesia. Pero la doctrina los identifica, sus normas los identifican que no es la iglesia de Jesucristo, sino que es una sección separada a los auténticos apóstoles de Cristo Jesús. Nunca, señores, nunca Cristo y los apóstoles del primer siglo hablaron, enseñaron de unas ofrendas. Nunca hablaron de un purgatorio que después de muerto el alma iba a ir a un estado donde podía purificar sus pecados, purificar su alma para entrar en el reino de Dios. Nunca hablaron de indulgencias, de ofrendas, de pago a sacerdotes, señores. Un negocio redondo. Aún me decía aquella mujer, fíjese, señor, que lo bueno es que nosotros somos una familia de 20. Somos mis sobrinos, mis tíos, mis hermanos.
y entre todos vamos a juntar los 13,000 pesos que nos está cobrando el sacerdote de la parroquia para hacer la misa, para que mi hermano salga del purgatorio. Hoy, señores, en el 2025 es lo que estamos viviendo. Tremendo, señores. Y de acuerdo a lo que estoy leyendo, señores, en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, desde tiempos antiguos, desde el primer siglo se manifestó la mentira, el engaño, diferentes doctrinas. Está, señores, como también la secta La Luz del Mundo, que ha inventado un apóstol, un nuevo apóstol en el siglo XXI, en el 2025. Hoy ellos proclaman decir que hay un apóstol de Cristo. Por favor, señores, con una mentalidad tan inmadura, tan infantes, pensando que el ministerio apostólico puede tomarlo cualquiera, y por ello vienen diferentes doctrinas, por ello vienen las herejías, las mentiras. Ahora ellos proclaman que el mundo entero tiene que estar bajo la cobertura, bajo la autoridad de un depredador criminal hoy en la cárcel, como Nazón Joaquín García, el apóstol del siglo XXI. E imagínense, señores, cómo estamos hoy en el siglo XXI. Han pasado 20 siglos, señores, y sigue manifestándose el problema que tenía Pablo y Timoteo. El mismo problema, señores. Leo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, para que le mandes, para que les digas a algunos que no enseñen diferente doctrina. No, por favor. Los apóstoles preocupados. Y déjeme decirle, mi amigo, déjeme decirle que inventar apóstoles nuevos son doctrinas nuevas. Óigalo bien, porque el único ser sobre la faz de la tierra para determinar un apóstol es Jesucristo. No es por medio de sueños, no es por medio de un semen, de una sangre en particular, como los sumos sacerdotes en el pacto antiguo. Por ello Pablo dice claramente: ni presten atención a fábulas. ¿Sabe usted lo que es una fábula? Vaya, corra a la etimología. ¿Qué significa fábula? Son cuentos, son inventos, son historias, mi amigo. Ahora salen con esa ideología que hay un nuevo apóstol, aunque está en la cárcel, aunque le comprobaron su sobrina, sus miembros de abuso, de daño corporal, aunque sea un perverso este hombre, pero para un grupo de trastornados es un santo apóstol.